Hola, soy Tatiana Oliveros y estoy aquí en una nueva entrevista de la sección de cultura, pero esta vez es para hablar de ciencias y de conocimientos diversos. Estoy con una persona a quien yo personalmente admiro mucho, que es Brigitte Batiste. Ella es bióloga colombiana, experta en temas ambientales, biodiversidad en Colombia. Fue directora del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actualmente se desempeña como rectora de la Universidad EAN en Colombia. Hablé con ella hace unos 2 años más o menos, la entrevisté cuando vino a Congreso del Futuro. Hablamos muy poquito porque fue muy demandada ella para entrevistar, y hoy día tengo el honor de poder entrevistarla y hablar un poco más sobre un tema que me interesa mucho, que es el conocimiento, sobre todo en relación a los saberes indígenas, en los que ella ha investigado harto y ha sido una divulgadora muy importante de estos conocimientos. Hola Brigitte, ¿cómo estás? Hola, Taliana, ¿cómo te va? Un gusto estar aquí contigo y con todos los lectores y también toda la audiencia de este medio tan importante. Muchas gracias, Brigitte, por estar con nosotros. Costó coordinar esta entrevista. Brigitte está siempre muy ocupada como rectora de una universidad, se entiende perfectamente. Pero bueno, comencemos. Tú eres científica y has desarrollado un gran trabajo en el Amazonas. Has estado mucho tiempo investigando ahí, has estado viviendo ahí durante algunos periodos. ¿Cómo es tu relación con los conocimientos que podríamos denominar no tradicionales, como los saberes indígenas? Cuéntame un poco cómo se gestó esta relación con estos saberes y cómo fuiste entrando en ellos y te costó obtener el conocimiento, fue difícil que te los entregaran, hay una disposición. Cuéntame un poco sobre eso. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, aunque mi campo central de investigación no es, digamos, no son las etnociencias o el conocimiento local y tradicional o indígena, sí he tenido una relación muy larga desde mi investigación sobre peces amazónicos hace ya bastantes años. Cuando terminé la carrera, la licenciatura de biología, mi investigación central fue sobre la ecología de los peces que consumían los pueblos indígenas en una región muy particular de Colombia, y estuve, gracias a esa investigación, un par de años conversando, interactuando con ellos todo el tiempo, y realmente todo el conocimiento que obtuve de la ecología de los peces, la manera de entender lo que estaba pasando en un ambiente tan complejo, proviene de ellos. Y desde entonces construí una relación muy especial. Tengo familia derivada de esa época, una hijada y muchísimos vínculos afectivos, amigos y amigas que luego se multiplicaron en otros espacios amazónicos a raíz de distintos tipos de proyectos, proyectos con plantas sagradas de los pueblos del Piedemonte, de la sierra que entra en contacto con el Amazonas, proyectos de gestión de áreas protegidas y de manejo de biodiversidad en otras zonas, de manera que lo que tengo es como una panorámica general de la diversidad de perspectivas sobre todo, del funcionamiento ecológico de la selva, y muy complementadas con los que sí son expertos, con los antropólogos que están en la Universidad Nacional en la ciudad de Leticia, con eh, expertos indígenas, ellos en sí mismos grandes conocedores, y he podido armar un poco el rompecabezas dentro de la IPBES, porque yo hago parte de la Plataforma Global de Biodiversidad e hice parte de la fuerza de trabajo de conocimientos tradicionales indígenas y locales, que lo que promueve es un estatuto formal para esas, digamos, visiones epistemológicas propias de los pueblos del Amazonas. Entonces esa es como mi trayectoria, y lo que es importante recalcar siempre es que el acceso científico al conocimiento indígena es relativamente sencillo en la medida en que los pueblos indígenas son extremadamente generosos con el conocimiento práctico, ¿sí? Cómo cazar, cómo pescar, te hablan todo el tiempo
pues de su vida inmersa en el territorio, pero hay un punto en el que el saber se convierte, como en cualquier sociedad, en un saber eh, especializado para el tratamiento de los asuntos culturales y de la toma de decisiones. Entonces te dicen, no, si desea un conocimiento, por ejemplo, para temas de salud, pues claramente nosotros tenemos una farmacopea, tenemos unas maneras de preparar medicina, de administrar medicina, de concebir la salud, que no las compartimos abiertamente, porque además es bastante inútil. El marco bajo el cual opera la ciencia occidental no valida el marco en el que operan los sistemas de conocimiento en ese sentido, y siempre hay una pretensión de verdad que hace que el diálogo sea muy difícil. Por eso la pregunta sobre la validación de los saberes es tan difícil. Hoy en día ya no hablamos de validar el conocimiento indígena o las ciencias indígenas porque tienen su propio contexto, tienen su propia lógica. Lo que hablamos es de conversar entre sistemas y entre epistemologías distintas, que es lo que seguramente va a ser más fructífero en estos años por venir. Y cuéntame un poco en esto de la validez que tú estás hablando, con esta mirada que tú tienes sobre esto, mezclado con más todos tus estudios y los conocimientos, eh, si bien que son ámbitos distintos, pero ¿cómo dentro de la academia se recibe este conocimiento? Si bien hablan desde ámbitos distintos, ¿es posible llegar a una relación de conocimiento? Porque a ver, estoy viendo que está un poco más abierta la academia, si bien no a recibirlo abiertamente, pero a poder compartir, poder escuchar, poder saber y conocer un poco más de esta diversidad de conocimientos. ¿Tú notas eso ahora o todavía hay todavía es como duro ese muro? Yo creo que el muro sigue existiendo, es un muro complejo, sobre todo en las ciencias biológicas, mucho menos en las ciencias sociales o en las ciencias humanas, pero las ciencias biológicas o las ciencias básicas, digamos como las llamamos nosotros, tienen epistemologías muy rígidas y tienen métodos en los cuales la verdad se construye con procedimientos experimentales y estadísticos que normalmente no son compatibles con los modelos indígenas. No porque no haya eventualmente convergencia en los hechos o en las observaciones, sino porque la forma que tiene el conocimiento indígena está basada en la narración y en la acumulación de observaciones interpretadas en la cotidianidad. No hay una visión de la naturaleza como un objeto. Y tal vez esa es la crítica más grande que nos hacen los pueblos indígenas a los científicos occidentales, que nosotros miramos la fauna, la flora, el territorio como algo, como objeto de estudio, como algo a lo que se le puede extraer datos y construir una versión aparentemente real, y ellos dicen, no, la realidad es lo que uno interpreta y acuerda con su grupo cultural, y por tanto esa es la verdad que ustedes construyen para ustedes y nosotros tenemos nuestra verdad. Eso es demasiado difícil de digerir en muchas escuelas de pensamiento. Uno puede tener una actitud, eh, eh, digamos, displicente respecto a los pueblos indígenas y su conocimiento. Sigue pasando a menudo. Sí, pues sí, está bien. Ellos saben sus cosas, pero realmente no conocen la verdad. Eso pasa todavía. Hay mucha arrogancia en la academia. O pueden decir sí, pero pues es inútil, es un conocimiento que no nos sirve a nosotros porque está codificado de una manera inaccesible, de manera que se convierte en conocimiento interesante para hacer novelas, para
inspirar el arte, para contar historias y pasar un buen rato, pero pues yo no voy a dejar que a mis hijos los trate un chamán con sus hierbas en la maloca de la selva, porque no, yo lo llevo al sistema médico occidental. En medicina, por ejemplo, es muy marcado, hay muchísima desconfianza y restricciones sobre los métodos de curación y la farmacopea de los pueblos indígenas, y ahí hay una ruptura. La otra posibilidad es que haya una conversación muchísimo más filosófica, mucho más, y es mucho más interesante y enriquecedora. Es decir, respecto a cómo se obtiene conocimiento, cómo circula el conocimiento en la sociedad, cómo se intercambia conocimiento, quién tiene acceso a qué clase de conocimiento. Y de esa manera, tanto los pueblos indígenas como nosotros tenemos una perspectiva de nuestras propias tradiciones y de las limitaciones y efectos que tiene adoptar una forma de entender el mundo. Pero en general hay que reconocer cierta incompatibilidad de base en cada uno de los sistemas de conocimiento, lo cual no quiere decir que no haya la posibilidad de una conversación extendida y profunda. Algunas universidades en sus facultades de antropología o de ciencias humanas le han abierto espacio digamos, a estos debates, e incluso han creado programas de conocimiento indígena, pero es muy difícil acomodarlos a la rigidez con la que funcionan muchas veces nuestras academias. Pero ahí vamos, ahí se va abriendo ese espacio. En ecología, definitivamente sí hay muchas posibilidades de interactuar, porque la visión, por ejemplo, de la selva, de los sabedores indígenas, es muy fácil de transmitir a través de la narración oral, si uno tiene la disposición y el tiempo de escuchar, que es lo que los indígenas se quejan, que nosotros no oímos porque nunca tenemos tiempo. Y ellos dicen, pues si usted quiere entender cómo funciona el río, cómo funciona las tortugas, los jaguares y los grandes bagres de los ríos amazónicos, pues tiene que escucharme el cuento, como dicen. Y te lo cuentan, y te lo cuentan con toda una suerte de metáforas, analogías y elementos pedagógicos que son los que a veces generan un poco de perturbación en los escuchas. Dicen, no, pero no me puede hablar de que hay personas que son animales al tiempo y caminan por la selva y conversan con los animales, y el saber tú decir, pero ¿por qué no? ¿Dónde está la restricción? Usted me habla en ecuaciones matemáticas que equivalen a estos personajes misteriosos. Es tan abstracta la condición en un sistema como en el otro. Entonces, si uno tiene disposición de escuchar, lo que es interesante es recoger la narración completa y compleja y que tiene muchas formas de representarse que no necesariamente son ecuaciones matemáticas. Y entonces en ese momento sí hay un enriquecimiento gigantesco porque uno entiende por qué los peces migran de cierta forma dentro de la selva cuando la selva se inunda, uno entiende por qué en las altas montañas en ciertas épocas los insectos hacen ciertos nidos, en fin, se ilumina la experiencia cotidiana con digamos, el naturalismo ejercido por los sabedores indígenas. Y hay una posibilidad de intercambio de saberes también muy interesante, porque bueno, ¿cómo interpretamos el cambio climático nosotros? Por esto, esto y esto. Y los indígenas lo interpretan de esta y esta y esta manera. No necesitamos llegar a un acuerdo, eso es lo importante, porque ni vamos a convencerlos a ellos de que adopten nuestra lógica, ni podemos adoptar la de ellos, aunque nos haría bien escuchar un poquito más, porque ellos han vivido en el territorio milenios y nosotros desde Occidente tendemos a ser más bien recién llegados. Hablando, o sea, escuchando lo que me dices ahora, quería preguntarte sobre tu calidad de rectora hoy de una universidad, porque lo que tú nos comentas es que hay todavía un poco de resistencia a este tipo de conocimiento. Tú has trabajado con ello y tú hoy día eres rectora de una universidad. Tengo entendido que eres una de las primeras rectoras
transgénero que existe en una universidad en Colombia y yo creo que en muchas partes del mundo. Tú has, la cercanía con estos saberes, el tratar de instalarlos, te han entregado experiencias personales que te han ayudado a instalar esto, porque no es fácil lograr poner este conocimiento ahí. Tú tienes se nota una apertura a eso, pero ponerlo en el mundo académico, cuando el mundo académico es muy lenta la transformación dentro del mundo académico, ¿cómo lo has logrado en experiencia personal? ¿A ti te ha servido el acercarte a todos esos conocimientos para lograr instalar esto como una discusión en el ámbito de la ecología, de la filosofía o de la antropología dentro de la academia? Mira, qué buena pregunta y bueno, un gran reto, porque llevo un año en una universidad que era o proviene de una escuela de administración de negocios y que por tanto tiene una perspectiva positivista laica muy marcada, muy materialista. Y ese marco no necesariamente acepta fácilmente otros paradigmas u otras maneras de ver el mundo. La universidad tiene 3 facultades únicamente, una facultad muy grande de ingeniería, una facultad más clásica y tal vez en la que más tradición tenemos de economía, administración y finanzas, y una facultad de humanidades, donde hay programas como psicología, comunicación e idiomas, una escuela de idiomas. Si uno pensara dónde y de qué manera invitaría a los conocimientos de los pueblos indígenas a ser parte de una nueva estructura universitaria, la gente le diría siempre, no, pues en humanidades, que ahí hay espacio, se puede hablar de todo, se puede fácilmente, digamos, construir una conversación muy atractiva sobre los modos de conocimiento y la filosofía comparativa. En el tema de los negocios, pero de golpe, porque los negocios son los negocios y las ideas raras son bienvenidas en los negocios. Pues quién sabe, de golpe si hay unas estrategias, digamos, de innovación o una interpretación del mundo que si funciona, yo no necesito saber por qué funciona, pero la adopto. Entonces, estamos hablando de golpe de una manera de negociar con principios del conocimiento indígena. Y eso se hace, eso cada vez se hace más, sobre todo porque los indígenas sí negocian, obviamente, no en el término de mercado nuestro, pero todo el tiempo están tomando decisiones controversiales, están desarrollando mesas de trabajo con el gobierno, con las empresas, están exigiendo reparación a los daños que causan terceros, en fin, hay un espacio muy interesante, pero que probablemente requiera un esfuercito adicional para desarrollarse. Y finalmente la ingeniería. Nunca, nunca abrirían espacio al pensamiento indígena en una facultad de ingenierías, ¿sí? Porque el marco operativo que nosotros hemos configurado es prácticamente incompatible con una visión alternativa de la realidad. Dirán, no, pero ¿cómo así? Voy a cambiar la manera de diseñar software, voy a cambiar la manera de construir cosas. Entonces, ahí yo creo que hay un reto aún mayor. Y no es porque no haya una forma de construir un puente, sino porque hay distancias más grandes en la manera de entender el mundo. Por supuesto, muchos pueblos indígenas son grandes ingenieros y las ingenierías prehispánicas son famosas en el mundo. En Colombia, la ingeniería de los pueblos anfibios manejó la hidrología de manera sostenible por milenios y generó comida, es decir, eran excelentes ingenieros agrónomos, ingenieros hidráulicos dentro de la clasificación contemporánea. Pero eso hay que recuperarlo, hay que volver a crear, para usar una metáfora de ingeniería, puentes. Hay que construir puentes entre las prácticas de los pueblos indígenas y sobre todo evitando
o bajándole el tono al tema de la validación, porque es que en Occidente nos gusta mucho tener razón teórica, tener la explicación correcta. Y resulta que los sistemas de conocimiento pues utilizan el lenguaje, utilizan las herramientas que cada cultura construye para interpretar el mundo, y a nosotros nos parece magia ciertas explicaciones que ellos nos dan, y estoy segura de que para ellos muchas de nuestras explicaciones también son magia. Con la diferencia de que para nosotros la magia está en un lugar inferior del conocimiento, para ellos la magia no necesariamente, porque la magia puede ser un proceso maravilloso de la expresión de los misterios del universo. De manera que hay asimetrías que hay que resolver. Pero paulatinamente creo yo que la participación tanto de estudiantes como de maestros indígenas de distintas tradiciones tiene que cambiar la universidad, tiene que abrirle la cabeza a la universidad, sobre todo porque los problemas que estamos afrontando nosotros mismos los creamos con esa ruptura entre naturaleza y sociedad. Y lo que nos están diciendo ellos todo el tiempo es, no haga eso, reinterprétese dentro del territorio, hágase parte de la realidad y considere una nueva ética de acuerdos con los animales y las plantas. Vuelva a conversar con el mundo. Eso nos cuesta, nos cuesta. Insisto, si nos lo dicen desde la literatura, sí, claro, los animales hablan, son los cuentos para los niños tan bonitos. Pero si nos lo dicen como un elemento del derecho, como un elemento de la planificación, ya como que no es tan fácil. Pero hay que hacerlo, hay que tener esa perspectiva, porque simplemente una diferencia de codificación y una diferencia filosófica que es simplemente un resultado de la multiculturalidad. Pues, de la misma manera como los chinos y los pueblos de Tailandia o los pueblos de Kenia y Tanzania se piensan a sí mismos en el mundo y no le ponemos problema desde acá, pues con más razón habría que acoger el conocimiento de los pueblos nativos americanos con la mayor de las jerarquías y respeto. Y en este acoger, ¿no hay una apropiación de un conocimiento? ¿No siente, no podría haber porque hay un tema de adquirir el conocimiento, aceptarlo, pero también se habla mucho de la apropiación del conocimiento o de la apropiación cultural. ¿Qué diferencias ves en eso y cuándo empezamos a pasar el límite y nos empezamos a meter en donde todavía no podemos entrar? Sí, ese es un tema de fondo. Pensemos en el ejemplo de la coca. La coca es una planta sagrada, es una planta que se ha usado en toda Latinoamérica, o en gran parte de Latinoamérica, por milenios como una planta inspiradora y raíz de la palabra y el discurso. Porque en la preparación de la coca no genera, la preparación tradicional de la coca no genera ni adicción, ni genera problemas de salud, por el contrario, es una planta con unas propiedades que induce la capacidad de estar sentados mucho rato conversando, porque adormece el hambre, porque permite la actividad física prolongada y los viajes largos. En fin, ¿qué hizo Occidente con la hoja de coca? La descuartizó, le extrajo las sustancias que tenía insertas y las convirtió en una droga extremadamente adictiva que está destruyendo buena parte de la sociedad. Entonces, nosotros hicimos un pésimo uso de una planta sagrada y la convertimos en una amenaza para todo el mundo, incluso para sus detentores originales. Ahora, la cocaína no se patentó, está realmente alimentando la destrucción de la democracia en Occidente. Los que se están enriqueciendo son los narcotraficantes y son los administradores de los capitales ilícitos y
pues quienes no tienen reparo en utilizar el dinero proveniente de esa destrucción. Ese es el ejemplo extremo. Uno pensaría en muchos otros, digamos, asuntos intermedios en los cuales el conocimiento indígena circula de manera relativamente abierta, y nos muestra maneras de cultivar, nos muestra maneras de elaborar utensilios, maneras de administrar el territorio, que son abiertas y que de hecho muchas ya se han insertado en nuestra cultura sin darnos cuenta y sin dar el reconocimiento, obviamente, incluso en la historia, porque muchas de las prácticas contemporáneas nuestras en América están fundamentadas en prácticas indígenas que se interiorizaron a lo largo del periodo de la postconquista en las instituciones americanas. Y nunca lo hemos reconocido. Hay que leer los textos de historia y uno ahí entonces se da cuenta de cómo ese conocimiento migró y se apropió. Y ya, no, ni gracias ni nada. Se consideró natural ese flujo de saberes. Y finalmente hay otro conocimiento que tiene un potencial muy grande en las economías de mercado o para resolver problemas reales de nuestra sociedad, pero que ya no se puede desarrollar sin un acuerdo renovador de las relaciones interculturales. ¿Por qué? Pues porque los pueblos indígenas son minoría en todos nuestros países, tal vez salvo en Perú, en Bolivia, donde son mayoría, pero al mismo tiempo son una mayoría hecha de minorías, porque son muchos pueblos indígenas, cada uno de ellos con una tradición y una cultura particular. Pero el ejemplo, en Colombia hay más de 100 grupos étnicos, casi la mitad de ellos al borde de la extinción. Muchos ya con una pérdida muy acentuada de la lengua y de sus conocimientos ancestrales. Entonces, aunque se pueda considerar que en Colombia el 3% de la población es prehispánica o de origen prehispánico, no hay ningún grupo que tenga más de 100.000 personas, a duras penas 10.000, y eso ya implica una condición minoritaria muy trágica. Pero también, históricamente, los pueblos indígenas han conquistado el derecho a su tierra. En Colombia son dueños de la tercera parte del país. Casi toda la Amazonia es propiedad de los pueblos indígenas constitucionalmente reconocida. Gran parte del norte del país y de la zona andina y del Pacífico. Es decir, tenemos una diversidad muy grande de pueblos indígenas en territorios muy importantes. Y casi en todos los casos en conflicto por tierras, en conflicto por recursos, es decir, y voy a decir algo que suena horrible, pero que yo creo que está experimentando América, y es que desde la perspectiva de un conquistador del siglo XVI, la conquista quedó incompleta, quedó mal hecha. Y eso es algo que uno oye en ciertos círculos de poder que hoy en día siguen planteando la presencia indígena como una presencia marginal, como una presencia folclórica, como una presencia indeseable. Lo que está sucediendo en Brasil es vergonzoso. Digamos, la falta de atención básica derivada de la vulnerabilidad ante la COVID a pueblos indígenas es, a mi juicio, una continuación del genocidio. Que el Estado no mire a los pueblos indígenas y sus necesidades de atención de salud básica, es entregarlos de nuevo a las fuerzas biológicas de las cuales nosotros, pues no es que estemos a salvo, pero tenemos unidades de cuidados intensivos. Entonces, claramente ese pacto, esa renovación de los acuerdos de convivencia e incluso restitutivos de derechos y de deuda histórica son indispensables.
Yo me imagino que esta es la discusión que están viviendo en Chile con el pueblo mapuche, porque hay todas las razones para que el pueblo mapuche esté indignado, esté indignado y que la gente que hoy en día se considera herederos o dueños de la tradición mapuche digan, pero siempre nuestra participación en la sociedad ha sido completamente asimétrica e injusta. En Colombia pasa. Y por eso los pueblos indígenas están muy organizados y están todo el tiempo a la defensiva respecto a los proyectos del Estado. Que es realmente increíble que en pleno siglo XXI, con todos los avances que tenemos en perspectivas éticas, de derecho, no se haya resuelto. En Colombia nos ufanamos, como decíamos, de tener unos códigos de derechos de los pueblos indígenas muy avanzados, pero cuando va uno a ver en la realidad, los territorios indígenas están siendo avasallados por la minería de oro ilegal, están siendo avasallados por el narcotráfico y realmente pues, como que a nadie finalmente le importa. Y eso implica que no es tan fácil reconstituir un proceso de cooperación científica, digamos, entre distintas epistemologías. Nueva Zelanda hizo algo muy, muy importante hace unos años y fue la firma de un acuerdo, de un tratado entre los pueblos maoríes y los pueblos de origen anglosajón que colonizaron la isla. Llegaron a un acuerdo de comanejo para evitar la masacre militar o la masacre sanitaria que normalmente se produce. Y hoy en día lo que tenemos es una constitución que se alimenta en ese acuerdo, que se fundamenta en un acuerdo, pero que es un acuerdo donde los pueblos nativos u originales tienen el mismo estatuto que los que han llegado más tarde. Eso todavía en América no sucede, ¿no? Realmente no hemos logrado, culturalmente hablando, reconocer que los pueblos nativos tienen el mismo estatuto político que el resto de los que llegamos genéticamente hablando o lingüísticamente hablando o ideológicamente hablando de Europa entre los siglos XVI y XIX. Y como para ir terminando, tú como científica, bióloga, quería saber cómo ves, asociado a todas estas investigaciones y estos conocimientos, un tema que me parece, que me ha llamado mucho la atención, porque hace un siglo se desarrolló la gripe española, y yo estuve leyendo que el tema duró la confinación y los problemas, las muertes, más o menos 2 años. Han pasado 100 años, la medicina, la tecnología ha avanzado muchísimo. Es sorprendente los cambios que se podrían plantear en muchos ámbitos en relación a 100 años, o sea, a 1918 a 2020. Pero estamos casi en la misma situación, vamos a cumplir más de un año, vamos para los 2, hablan de que la vacuna podría estar disponible para todo el mundo en el 2022, que por supuesto seguramente América Latina va a estar postergada a un segundo o tercer lugar. Quería saber cómo ves tú esta situación como bióloga y si tiene alguna relación con esta apertura a nuevos conocimientos, a nuevas formas de ver el mundo, porque creo que de alguna forma esto demuestra que de alguna forma no hemos equivocado en algo o no estamos haciendo algo bien, porque si en 100 años nos pasa lo mismo y estamos igual, es que algo no anda bien para que avancemos tanto en un ámbito y tampoco en otro. ¿Qué opinas tú sobre eso? Me llega la imagen de que la vacuna estará cuando ya el problema se haya casi que solucionado a sí mismo, cuando tengamos inmunidad de rebaño en gran medida o cuando realmente va a ser una minoría de la población la que la necesita. Y toda esta carrera mercantil que están desarrollando las corporaciones para traernos la vacuna es, refleja lo mejor y lo peor de nuestra perspectiva científica para abordar los problemas. Porque primero es una carrera mercantil. El que pueda vender más vacunas indudablemente tendrá más réditos en una economía de mercado. Pero al mismo tiempo es una economía de mercado que tiene un poder gigantesco
para movilizar capacidades y tener equipos de centenares de expertos en biología molecular, en bioquímica, en epidemiología, para desarrollar bien sea tratamientos o vacunas en un plazo muy corto, que por primera vez estamos viendo realmente a toda la humanidad consciente de que entró en una fase pandémica que tiene que abordar también a escala global. Porque si no, los brotes se van a seguir transmitiendo de ciudad en ciudad, de país en país, y vamos a tardar un poco más de lo previsto en salir adelante. Pero el aspecto que no estamos considerando realmente a fondo es el aspecto preventivo, el aspecto que el conocimiento eh, indígena o la ecología contemporánea también nos está diciendo. Es decir, pues cuando ya llega la pandemia es porque hemos irrumpido de manera excesiva o con unos efectos difíciles de predecir en los ecosistemas. Si uno, la deforestación es claramente la fuente de muchos riesgos de zoonosis o de nuevos virus para las próximas décadas. Las transformaciones ecológicas generan riesgos sanitarios en todo el mundo y somos absolutamente conscientes de esa condición. Así que uno de los aspectos, digamos, más interesantes de las ecologías locales o del conocimiento indígena asociado con esta clase de problemas tiene que ver con la prevención del daño, con el mantenimiento de la resiliencia o de unas condiciones mínimas, de unas garantías para que la vida pueda continuar sin tenerse que reajustar constantemente. Y ahí las narrativas de los pueblos indígenas son absolutamente excepcionales, porque cuando quisiéramos hablar de la enfermedad con los pueblos amazónicos, pues la enfermedad, el origen de la enfermedad siempre es que no hemos hecho una buena negociación con los animales y las plantas. Es producto de un desequilibrio que nosotros hemos causado en el mundo y el dueño de los animales, que es una figura ancestral, mitológica, una figura zoantropomorfa, nos dice, un momento, ustedes están comiéndose todo el pescado del mundo, ustedes están acabando con la selva del mundo, ustedes, eso no puede ser, porque yo soy el dueño de esos espacios, ustedes, ahí hay unos tratos que hay que respetar. Y es una manera de darle agencia a lo que llamamos naturaleza a nosotros, que dentro de los pueblos indígenas está completamente interiorizada en la conversación cotidiana. Y dices, si te enfermas, es por alguna razón de tu relacionamiento ecológico con el mundo. Entonces, revísala. Estás enfermándote porque acabaste con la selva, estás enfermándote porque convertiste una planta sagrada en una planta tóxica. Es decir, hay una referencia ecosistémica siempre en el conocimiento ancestral de la cual nos beneficiaríamos mucho. Y no tenemos que ni burlarnos ni aceptar la existencia del dueño de los animales o del espíritu que controla el mundo, aunque cada vez más lo estamos haciendo, ¿no? Cada vez estamos más dispuestos a creer que hay un agente que puede incluso hacer parte de las instituciones. En Colombia hemos dado derechos a los ríos, hemos dado derecho a las montañas, ahora a los parques nacionales, en fin, hay un proceso de reconocimiento de derechos a entidades biológicas y geológicas y a fauna y flora que hay que mirar si es genuino o cómo va a funcionar, porque está muy bien que el río tenga voz, que el río hable ante el Congreso, ante el Parlamento, pero ¿quién habla? ¿Quién es el que ejerce la voz por el río? Y volvemos a entrar en problemas, digamos, teológicos delicados, porque siempre hay alguien que va a asumir la voz del río porque tiene intereses en asumir la voz del río.
Perfecto, Brigitte, te agradezco muchísimo esta entrevista, te agradezco tu tiempo, sé que estás con poco tiempo generalmente debido a tu cargo y a todo lo que haces, así que para mí y para escucharte es muy importante, creo que es un gran aporte. Muchas gracias, mucho éxito, ojalá todo se pueda abrir allá en Colombia y puedan volver a salir, volver a las clases, no sé cómo estarán allá, pero aquí está complicado el tema, espero que todo se retome y podamos volver a hacer una vida normal, más o menos. Más o menos. Pues por lo menos que podamos darnos abrazos de nuevo. Creo que es lo más importante. Pues muchas gracias a ti por esta conversación tan grata y bueno, a todos los que nos escuchen, espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias, Vicky, que estés muy bien. Hasta luego.